Muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Somos el equipo número 1, conformados por Delgado Martínez Mauricio Francisco, Lozano González Javier Esaú, Montes Arrieta Alberto, Prieto Contreras Jesús David y su servidor Rodríguez Rodríguez Iván Imanol. Y hoy les vamos a hablar del número de Nusselt, un número adimensional que no posee dimensiones, y sus aplicaciones en la industria. Pero, ¿qué es? ¿Qué es el número de Nusselt? ¿Y de qué me sirve a mí saber para qué se usa en la industria? Bueno, no es por apresurarme, pero eso y más es lo que responderemos el día de hoy. Así que espero que estén cómodos y cómodas y sin más dilación, comencemos. Para comenzar con el número de Nusselt, primero veremos quién fue Wilhelm Nusselt. Ernst Graf Wilhelm Nobel, usualmente Wilhelm Nusselt, nació el 25 de noviembre de 1882 y murió el 1 de septiembre de 1957. Fue un ingeniero alemán, estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Múnich. Durante su periodo de enseñanza desarrolló el análisis dimensional de la transferencia de calor sin conocimiento previo al teorema de P-Buckingham o el trabajo en fluidos de Lord Rayleigh. Al hacerlo, abrió el cambio de la formulación moderna de los fenómenos convectivos y, en honor a su trabajo, se llamó así al número de Nusselt usado en este campo. ¿Qué es el número de Nusselt? El número de Nusselt está estrechamente relacionado con el número de Peclet, y ambos números se usan para la descripción y la relación de la energía térmica que se convence al fluido con respecto a la energía térmica conducida dentro del fluido. Es igual al gradiente de temperatura adimensional en la superficie y proporciona una medida de la transferencia de calor por convección que ocurre en la superficie. El número de Nusselt es para la capa límite térmica lo que es el coeficiente de fricción para la capa límite de velocidad. Por lo tanto, el número de Nusselt se define como en esta fórmula. El número de Nusselt es igual a la transferencia de calor por convección sobre la transferencia de calor por conducción, donde tenemos que K es la conductividad térmica del fluido, L es la longitud característica y H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, así como se muestra en esta fórmula que tenemos aquí. En esta ecuación que tenemos a nuestra derecha representa la mejora de la transferencia de calor a través de una capa de fluidos como resultado de la convección en la relación con la conducción a través de las mismas capas de fluido. Un número de Nusselt es igual a 1 para una capa de fluido representada la transferencia de calor a través de la capa por conducción pura. Cuanto mayor sea el número de Nusselt, más efectiva será la convección. Utilidades del número de Nusselt. El número de Nusselt tiene utilidades en varios campos en ciencias diferentes. Sin embargo, bajo el mismo principio, es decir, que no se utiliza para alguna otra cosa que no se relacione con la transferencia de calor, por convección o conducción. Una utilidad muy clara es su uso en la termodinámica, más concretamente en el tema de máquinas térmicas, refrigeradores o bombas de calor. Usando el número, permite ver la relación que existe entre el calor transferido por convección o conducción, y algunas industrias usan este número para operar en máquinas térmicas, como lo son la industria automotriz, la industria alimentaria, la industria de electrodomésticos, así como la manufactura de máquinas de tamaño industrial para diversos procesos. Por ejemplo, las cámaras frigoríficas en los restaurantes. La imagen que pueden ver a continuación se trata de un mini split,
Un mini split funciona tanto como un refrigerador como una bomba de calor, ya que puede enfriar o calentar una habitación. Siguiendo con las utilidades del número, en la ingeniería también tiene su utilidad para simplificar problemas. Pero, ¿cómo? Esto se logra mediante el uso del mismísimo número de Nusselt, que, por su carácter adimensional, quiere decir que no posee dimensiones o que es lo mismo, que no tiene unidades, permite identificar similitudes en diversos casos que en un principio pueden parecer completamente diferentes. La imagen que pueden ver a continuación se trata de un evaporador, que es otra de las máquinas térmicas las cuales utilizan el número de Nusselt para funcionar correctamente. ¿Para qué se utiliza? En la industria alimentaria se puede utilizar para crear la leche condensada y además de jaleas o ates. Importancia del número de Nusselt. Para un flujo turbulento completamente desarrollado hidrodinámicamente y térmicamente, el número de Nusselt se puede obtener mediante la ecuación de Ditus-Welter. En la convección natural, la mayoría de las correlaciones de transferencia de calor se basan en mediciones experimentales y por eso se usan números característicos para describir la transferencia. El número de Nusselt es uno de ellos. Para la convección mixta, el número de Nusselt tiene una gran importancia porque se pueden obtener correlaciones para el número de Nusselt para los parámetros térmicos y geométricos simulados. La transferencia de calor es uno de los procesos más importantes en ingeniería. Por eso también el número de Nusselt tiene una gran importancia porque el coeficiente de transferencia de calor se puede obtener con la fórmula basada en la obtención del número de Nusselt, donde Nu es el número de Nusselt, H subíndice C es el coeficiente de transferencia de calor, X es la dimensión de la superficie de exposición y K subíndice V es la conductividad térmica del aire húmedo. Y en conclusión, el número de Nusselt ha llegado a tener mucha importancia ya que tiene muchas aplicaciones en distintos procesos o temas como los ya antes mencionados. Aplicación en la industria. El número de Nusselt está relacionado con el coeficiente de eficiencia, COP, el cual es una expresión de la eficiencia de una bomba de calor. Este coeficiente se usa para sistemas refrigerantes, como lo pueden ser refrigeradores, enfriadores de agua, cámaras frigoríficas y plantas de hielo. Para concluir, veremos un problema relacionado con el número de Nusselt, el cual dice: en un calentador eléctrico de agua con una conductividad térmica de K es igual a 0.61 watts sobre metros por grado Kelvin, se usa la convección natural para transferir hacia el agua. El calor de este calentador de resistencia de 110 volts de 1 centímetro, 0.01 metros de diámetro por 0.65 metros de largo. En el transcurso de la operación, la temperatura superficial de este calentador es de 120 grados centígrados, en tanto que la del agua es de 35 grados centígrados, y el número de Nusselt basado en el diámetro de este calentador es 6. Si se considera solo la superficie lateral del calentador, y por lo tanto, área es igual a pi por diámetro por longitud, determinen la corriente en amperes que pasa por el elemento eléctrico de calentamiento. En base al problema se obtienen los siguientes datos: un número de Nusselt igual a 6, una conductividad térmica igual a 0.61 watts sobre metros por grados Kelvin, una distancia de 0.01 metros y una longitud de 0.65 metros correspondientes al calentador eléctrico, una temperatura que emana de este calentador igual a 120 grados centígrados, equivalente a 393.15 grados Kelvin, la temperatura del agua igual a 35 grados centígrados y equivalente a 308.15 grados Kelvin, y una resistencia dada en voltaje de 110 voltios. Para este problema, es necesario considerar la relación que se da por medio del número de Nusselt y la ley de enfriamiento de Newton, que nos ayudará a calcular la cantidad de calor transferido por convección por parte del calentador eléctrico al fluido, que en este caso es el agua. Es enfático decir
que el problema nos proporciona el número de Nusselt, lo cual es la relación entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción. Dado que conocemos K, que es la conductividad térmica, y conocemos el diámetro del calentador, ya que nos interesa este aspecto por la dimensión del tubo donde fluye el calor, es necesario determinar H, que es el coeficiente de convección, la cual está contenida tanto en la ley como el número de Nusselt, y de esta forma poderlo aplicar en dicha ley para que de esta manera nos dé un dato de suma importancia que nos ayudará a determinar la corriente posteriormente. Por lo tanto, se procede a la resolución del problema. Como primera instancia, es necesario determinar el coeficiente de conducción, y esto es posible gracias a la fórmula para determinar el número de Nusselt. Dentro de esta fórmula, que es igual al producto del coeficiente de conducción por el diámetro dividido entre la conductividad térmica, basta con realizar un simple despeje para poder determinar H, que es nuestro coeficiente de conducción, puesto que conocemos el número de Nusselt, la conductividad térmica y el diámetro, que es el diámetro del calentador eléctrico, obteniendo como resultado 366 watts sobre metros cuadrados por grado Kelvin. Como segundo paso, se procede a realizar la sustitución correspondiente en la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que es igual a H, que es igual al coeficiente de conducción, por el área que nos ha proporcionado el problema, que es igual a pi por el diámetro por el largo, por la diferencia de temperaturas entre el calentador y el agua, que corresponde al problema, dando como resultado 635.27 watts. Por último, se procede a realizar el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo es posible la relación entre los watts y los voltios para que de esta manera podamos obtener la intensidad de corriente, que es nuestro problema central? Y esto es posible gracias a la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, que su unidad de medida son los watts, es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Y como la intensidad de corriente es lo que queremos determinar, simplemente se procede a realizar una sustitución entre los watts obtenidos, que es igual al calor transferido por parte del calentador hacia el agua, y el voltaje capaz de resistir, que es igual de 110 voltios, obteniendo como resultado finalmente 5.78 amperes de intensidad de corriente. Finalmente, se procede a mostrar la bibliografía correspondiente, la cual fue utilizada para realizar la presentación de este trabajo. Muchas gracias por su atención.